Todos morimos. Solo en Estados Unidos mueren 2,5 millones de personas al año. En ocasiones la causa de la muerte no es una sorpresa. En otras llega de forma repentina, por accidente, infarto, homicidio. Hay especialistas médicos cuyo trabajo consiste en averiguar cómo y por qué muere una persona. Se les conoce como patólogos forenses o médicos forenses, y son ellos quienes hacen la autopsia o necropsia, tu último examen médico. La doctora Marcela Fierro es uno de los principales médicos forenses de Estados Unidos. Cuando trataba con pacientes vivos, hablaba con ellos. Cuando trato con pacientes muertos, también hablo con ellos. Pero ellos no contestan. Ellos me contestan con evidencias físicas y con su patología. Les digo, cuéntame tu historia. Mientras los disecciona. Eso no lo pienso. Pienso que estoy examinando sus tejidos, sus lesiones. Yo hago la autopsia y ellos me cuentan su historia. Los médicos forenses como Fierro determinan la causa de la muerte. ¿Fue una muerte natural, un accidente, un homicidio o un suicidio? No se necesita ser un genio de la medicina para saber si alguien recibió un golpe en la cabeza o un disparo, pero sí una pericia especial para calcular la distancia. ¿Es su brazo lo bastante largo para hacerlo? ¿Hay algo en su cuerpo que pudiera predisponerle a la depresión? ¿Tiene marcas defensivas? Es una materia compleja. No se aprende en una semana. Y hay que estar entrenado para saber qué hay que buscar y qué analizar. ¿Y qué preguntar? Porque si una muerte no se considera sospechosa y se califica como natural, la víctima será enterrada o incinerada, independientemente de los deseos de la familia, y nunca volverá a ser investigada. La élite de los detectives de la muerte ha inspirado a la ficción popular. Patricia Cornwell se inspiró en ella para crear a Kay Scarpetta, protagonista de sus novelas policíacas. ¿Esa es usted? ¿Soy rubia, con ojos azules y peso 55 kilos? Me niego a contestar. Pero Fierro y muchos de sus colegas dicen que la ficción que ellos mismos inspiran en series de televisión como CSI hace que los estadounidenses tengan una visión errónea. Mucha gente que ve CSI en la televisión piensa que así es como funciona realmente. Pero la realidad abarca desde la excelencia hasta la incompetencia. A veces te enfrentas a un caso como forense y piensas, vaya, no hay base científica para esta decisión. Es una completa chapuza. Luego los familiares leen el informe presentado en un buen papel y con un sello oficial y piensan, supongo que saben lo que hacen. Dice que todos los días hacen chapuzas. Afirmo que en este país muchas agencias legales y médicas producen basura, sí. Hola. ¿Puedo ayudarle? Creo que mi mujer se ha suicidado. ¿Dónde está? Está tirada afuera. Está muerta. En el condado de Sonoma, al norte de San Francisco, alguien llama al 911. No lo puedo creer. Un marido informa de que su esposa se ha suicidado. Dios santo. Chris Reynolds, un investigador privado, trabaja en ese caso contratado por el abogado del marido. Nuestro cliente encontró a su esposa muerta. Estaba tumbada boca abajo sobre un balde de agua. Él la levantó e intentó reanimarla. Normalmente cuando aparece una esposa muerta, el marido es el primer sospechoso. Y eso fue justo lo que pasó en este caso. El sheriff del condado pidió una autopsia para determinar si se trataba o no de un homicidio. En el condado de Sonoma, las autopsias las realiza la empresa privada Grupo Médico Forense. Buenos días. Muy bien, adelante. El forense designado para realizar la autopsia fue este hombre, el doctor Thomas Gill. Todo el caso se apoyaba
en lo que el forense determinara como causa de la muerte. ¿Qué fue lo que encontró? Él lo definió como caso de asfixia de manual. Y en el mundo de la defensa, cuando lees algo así, piensas, bueno, se acabó. Porque si un médico forense hace una afirmación así, esas son palabras mayores. Teníamos que asegurarnos de que ese tipo sabía de lo que hablaba. Reynolds empezó a investigar el pasado del Dr. Gill. Le siguió la pista desde Oregón, donde el Dr. Gill perdió su trabajo como profesor universitario, hasta Indianápolis, donde consiguió su primer empleo a tiempo completo realizando autopsias. ¿Había trabajado antes como médico forense? No. ¿Y en Indianápolis podía hacer autopsias? Sí, y muchas además. Hizo cientos y cientos de autopsias. Yo me concentré en Indianápolis y de repente empecé a descubrir cosas. Había sido detenido y acusado de conducir borracho camino del trabajo una mañana temprano. A partir de ahí era una historia tras otra sobre su incompetencia, sobre su incapacidad para hacer un diagnóstico correcto en casos de muertes de niños, que es lo más horrible a lo que uno puede enfrentarse, y él lo había estropeado todo. Las familias quedaron destrozadas porque él no sabía lo que hacía. Tras ser despedido a causa de esos escándalos, el Dr. Gill se mudó al oeste y encontró trabajo en Los Ángeles. El Dr. Gill también fracasó miserablemente en Los Ángeles. Era incapaz de hacer una autopsia correcta. Fue entonces cuando encontró un trabajo haciendo autopsias en el norte de California para el grupo médico forense. Aún hoy sigo sintiendo curiosidad por saber qué vieron en esa persona para que le dijeran, venga a trabajar con nosotros en casos importantes de asesinato. El equipo de abogados defensores decidió enfrentarse a la acusación con lo que Reynolds había descubierto. La acusación se negó a retirar los cargos, pero a los abogados les preocupaba el Dr. Gill. Así que empezaron a prepararle para que respondiera a las preguntas sobre su pasado y sobre la autopsia. Tenemos que preparar buenas respuestas para todo lo que puedan plantear. Y grabaron las sesiones. En ese caso creo que cometí un desliz. Cuando comenzó el juicio, la acusación se vio obligada a reconocer la existencia de las cintas y entregárselas a la defensa. Hay deficiencias en la autopsia. Bueno, ya hemos aludido a eso, pero puedo ser más concreto al respecto. Los días siguientes no salimos de nuestro asombro. Es lo más increíble que he visto nunca. Nunca. En realidad estaba en el lado izquierdo, aquí. Pero eso es algo que prefiero no decir. En las cintas, el Dr. Gill mentía sobre sus hallazgos y mentía acerca de su historial, hasta el punto de que la fiscalía no pudo seguir. Una mañana llegó al tribunal y retiró todos los cargos. Pero en los archivos oficiales aquella muerte sigue constando como homicidio, por lo que la comunidad desconoce aún qué fue lo que pasó realmente. ¿Es posible que escapara el culpable? No lo creo. No hay ningún signo clásico de muerte por asfixia, y me parece muy triste que la comunidad tenga que seguir preguntándose, ¿lo hizo o no? Y todo por una autopsia incompetente. Absolutamente incompetente, sí. En un cáustico informe sobre el caso, la abogacía del estado de California concluyó que la fiscalía era culpable, entre otras cosas, de haber ocultado pruebas sobre el Dr. Gill. El fiscal fue suspendido y apartado del ejercicio de la abogacía durante 4 años. El informe iba aún más lejos, describiendo al Dr. Gill como un forense incompetente, pero a pesar de eso no fue suspendido. Al contrario, siguió haciendo autopsias para el grupo médico forense. Este no es un caso aislado. Una investigación de ámbito nacional reveló que no existe ningún tipo de supervisión federal, ni de los forenses, ni de las agencias en las que trabajan. También descubrimos que en Massachusetts perdieron en varias ocasiones partes de cadáveres. En Michigan encontraron el cadáver de un banquero y no vieron el orificio de bala en su cuello. En Nebraska, unos asesinos quedaron en libertad debido a autopsias deficientes. Y en Mississippi, autopsias mal realizadas condenaron a inocentes a cadena perpetua. A veces la única razón de que una autopsia sea correcta o incorrecta depende del lado de la frontera estatal en el que te encuentres.
Hay zonas en las que a un lado de la frontera hay un médico forense estatal y la autopsia es competente. En cambio, al otro lado de la frontera puede haber un juez de instrucción con pocos recursos y aún menos formación para investigar un asesinato. En más de 1.300 condados de todo el país hay jueces de instrucción que son políticos electos y dirigen investigaciones de asesinato. Hay jueces de instrucción que intentan trabajar en casos de asesinato, pero no tienen la formación necesaria, carecen de recursos, de infraestructuras y no tienen esa capacidad. Supongo que debemos preguntarnos si queremos que alguien que haya estudiado medicina y tenga una formación especializada decida la causa y la manera en la que hemos muerto. O arriesgarnos. Tim Brown se graduó en un instituto de formación profesional y posteriormente trabajó como constructor en el condado de Marlboro, Carolina del Sur. También es el juez instructor electo, lo cual significa que cuando alguien muere de forma imprevista es él quien decide cómo sucedió. Hubo una época en la que el juez instructor era ciego, ¿no? Sí, señor. Eso pasó aquí, en el condado de Marlboro. El señor Francis Stanton era un caballero ciego. ¿Fue juez instructor 40 años? La verdad no lo sé, pero mucho tiempo, sí. Así que le eligieron y usted, digamos, se sumergió en el tema. Sí, señor, es correcto. Hasta el fondo. He sido elegido 7 veces. El juez Brown se convertiría en una celebridad nacional poco tiempo después de que recibiera una llamada avisándole de que había aparecido un cadáver cerca de la frontera estatal. ¿Y el cadáver fue encontrado allí? Sí, justo en esa zona, allí mismo. ¿Ve aquel viejo tronco? Sí. No encontramos ninguna identificación. No había cartera. No encontramos ni un reloj, ni un anillo, ni un collar. Nada. No. Si hubieran encontrado el cadáver a tan solo unos metros de distancia, la investigación le habría correspondido a otro departamento de medicina forense perfectamente equipado, el de Carolina del Norte. Pero el cadáver apareció en Carolina del Sur, por lo que el caso le correspondía al juez Brown. Como la mayoría de los jueces de instrucción, el juez Brown no realiza autopsias, así que envió el cadáver para que le hiciera la autopsia a una clínica privada a más de 150 kilómetros. Se hizo la autopsia al aire libre, en un viejo garaje situado detrás del hospital. A veces hace mucho calor, sobre todo en esa época del año. En agosto, era inevitable que el proceso de descomposición se acelerara. Así que hizo la autopsia en un garaje. Correcto. Y luego enviamos el cadáver a Tim Brown. Basándose en la autopsia, Brown calificó aquella muerte como homicidio. Pero se enfrentaba a un dilema. No tenía una cámara frigorífica en la que guardar el cuerpo en descomposición de aquella víctima desconocida, ni medios para enterrarla. Así que decidió incinerar sus restos. Esta noche hablaremos de la historia aún sin aclarar del padre de la estrella del baloncesto Michael Jordan. James Jordan desapareció hace 3 semanas. Pocos días después de que decidiera incinerar el cuerpo, estaba viendo el telediario de la noche de la CBS cuando dieron la noticia de la desaparición del padre de Michael Jordan y pensé, vaya, ese podría ser mi Juan sin nombre. ¿Podría ser? Sí, era posible. Creo que dije, ese podría ser mi hombre. Los registros dentales confirmaron que el cadáver que Tim Brown había encontrado era de hecho el padre de Michael Jordan. Esto complica la investigación del FBI. 2 hombres fueron condenados por el asesinato y la familia Jordan solo pudo enterrar unas cenizas. Los medios de comunicación opinaron de forma unánime que el juez instructor Brown no debió incinerar su cuerpo. Tuvo que arreglárselas con los medios que tenía. Lo hice, sí, y sigo pensando que la decisión que tomé fue profesional. Mucha gente opina que a causa de este incidente cambiaron las cosas. Bueno, se puede atribuir a este incidente, de eso no hay ninguna duda. ¿Han cambiado los requisitos para ser juez instructor? La verdad, yo no puedo hablar de eso porque los cambios a mí no me afectan. Aún hoy, los jueces de instrucción de Carolina del Sur siguen teniendo un acceso limitado a cámaras frigoríficas. Pero existen nuevas exigencias para poder convertirse en juez. Es necesario tener un título de educación secundaria.
El principal problema en este país es el sistema de jueces de instrucción, por el que básicamente se elige a alguien sin experiencia ninguna. Y eso es absurdo. ¿En cuántas ocasiones cree que la gente que va a votar piensa: mi candidato es el señor Jones porque es un buen juez de instrucción? En algunas comunidades podrías presentar a un muerto para juez de instrucción y saldría elegido si tuviera los apoyos necesarios. Conocí por primera vez a un juez de instrucción electo hace casi 20 años, cuando cubría las noticias sobre crímenes y violencia en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Entonces el juez de instrucción de Nueva Orleans era el Dr. Frank Minjard, un tocólogo. 20 años después, el Dr. Jazz, como también es conocido, sigue en su puesto. Es el juez de instrucción con más años de servicio de Estados Unidos. Esto no es muy grande. No lo es. Durante el huracán Katrina, el juez se convirtió en parte del folclore de la ciudad cuando cruzó a nado las calles inundadas para llegar al trabajo. Había 2 metros de agua donde están esas barcas. Ahí estoy yo, y puede ver mi pistola John Wayne. Las hazañas de Minjard le sirvieron para ser reelegido. Usted es el juez de instrucción electo. Sí. ¿En cuántas ocasiones ha sido elegido? En 10. ¿10? 10 veces por 4 años. Entonces es un político. No me llame político. Yo no me considero un político. Me considero más bien un servidor público. Pero usted no es médico forense. No. Yo ejercía como tocólogo antes de convertirme en juez de instrucción. Tengo a 5 médicos forenses a mis órdenes. Pero es el juez Minjard quien interpreta los hallazgos de sus forenses y quien decide si la muerte es o no un homicidio. Algunas de sus decisiones han sido muy controvertidas. Por ejemplo, en el caso de Adolph Archie. Alerta roja, agente herido. Agente herido. Hace 20 años, Adolph Archie huyó tras matar a un policía. El sospechoso huye a pie en dirección a Chart. Cuando la policía cogió a Archie por la radio, se oyó un terrible mensaje. ¡Matad a ese! Se está grabando todo, ¿sabes? ¡Matad a ese! A la mañana siguiente, Adolph Archie estaba muerto. Según la autopsia realizada en la oficina del juez de instrucción Minjard, Adolph Archie tenía el cráneo fracturado, una costilla rota, los pulmones encharcados de sangre, golpes en los labios y otras heridas típicas en alguien que ha muerto a causa de una paliza brutal. Pero en un primer momento, el juez de instrucción Minjard dejó la causa de la muerte en blanco. Más tarde, diría públicamente que Archie había muerto a causa de una caída accidental. En numerosos casos se le acusa de ponerse siempre de parte de las fuerzas del orden. Correcto, sí. Incluso un agente de policía implicado en uno de los casos más famosos era amigo suyo. Sí. El caso Adolph Archie. Adolph Archie, sí. Usted dictaminó que la causa de la muerte era indeterminada cuando se encontraba bajo custodia de la policía. Sí, ¿y qué? Pero muy violenta. Sí, ¿y qué tiene eso de malo si es la verdad? Tras el escándalo que se formó con su calificación de la muerte de Archie como accidental, Minjard la cambió por la de homicidio, pero continuó afirmando públicamente que había sido una muerte accidental. Con las evidencias médicas cuestionadas, no se presentó cargo alguno contra los agentes de la policía implicados. Aquel incidente marcó un hito en esta ciudad. Yo tenía la impresión de que en esta comunidad podían matar a Adolph Archie de una paliza brutal a plena luz del día y no pasaría nada. De esta manera se enviaba a la comunidad un mensaje extremadamente pernicioso. Todo vale. Algo que resultó ser cierto tras las secuelas del huracán Katrina, cuando la policía de Nueva Orleans perdió el control. Cuando se descubrió el cadáver de Henry Glover en un coche quemado, todas las evidencias apuntaban a que los responsables de su muerte eran agentes de policía. Pero el juez instructor Minjard no calificó esta muerte como homicidio, por lo que no hubo ninguna investigación sobre el crimen. ¿Un cuerpo quemado dentro de un coche quemado? Para empezar, ¿detrás de la comisaría? Bueno, mírelo así. Y ahora mírelo desde mi punto de vista. No lo sabemos. Es imposible que yo pueda asegurar que fue un asesinato. Es imposible saber cómo murió aquel hombre.
Pero el año pasado una investigación federal extraordinaria descubrió que la muerte de Henry Globed había sido de hecho un homicidio, y un agente de la policía de Nueva Orleans fue condenado por el asesinato. Como resultado, mucha gente tiene la impresión de que las fuerzas policiales tienen una gran influencia, digámoslo así, a la hora de decidir la calificación de una muerte. Ante eso yo digo, la policía no tiene nada que ver con mis decisiones. Nos hemos enfrentado a la policía y al fiscal del distrito, y siempre salimos en el Palacio de la Verdad. Recuerde eso siempre, el Palacio de la Verdad. La cuestión es que lo único que buscamos es la verdad. Siempre buscamos la verdad. No nos importa quién gane o quién pierda. Pero hemos encontrado nuevos casos que revelan grietas en el Palacio de la Verdad del juez instructor Minjar, como el caso de Kane Miseli. La madrugada del 4 de enero de 2009, Kane Miseli, de 43 años, acudió a urgencias del centro médico Tulane, aquejada por un ataque severo de asma. Cuando el personal médico intentó darle el alta a pesar de que le costaba respirar, Kane, que tenía antecedentes de problemas psiquiátricos, se resistió, y el hospital llamó a la policía. La policía la trajo aquí al ala de psiquiatría de la cárcel dirigida por el sheriff. A pesar de su ataque de asma, los guardias la inmovilizaron tumbándola en la cama de la celda y atándola con 5 correas. Según el registro del mismo centro de detención, Kane dijo a los guardias que no podía respirar. Ella intentó zafarse y casi lo consiguió. Entonces 4 guardias la redujeron. Solo cuando no pudieron encontrarle el pulso avisaron a la ambulancia que llevaría a Kane urgentemente al hospital. Fue entonces cuando llamaron a Mike, su padre. Fuimos allí tan rápido como pudimos. El médico nos dijo que no había ninguna esperanza. Entonces nos quedamos solos y hablamos. Decidimos desconectarla del respirador. Y en cuanto la desconectaron, dejó de respirar. Su corazón tardó unos 5 minutos en apagarse lentamente. Cuando Kane murió, 2 médicos del hospital le dijeron a Mike Miseli que querían hablar con él en privado. 2 médicos nos llevaron a otra habitación y cerraron la puerta. Nos invitaron a sentarnos. Me miraron a los ojos y me dijeron: señor Miseli, tiene que hacer que esto se investigue. Esto no debería haber pasado. Algo está mal. El cadáver de Kane Miseli fue enviado a la oficina del juez de instrucción Minjar, donde decidieron que se le practicara una autopsia, para la cual fue designado un médico forense veterano, el doctor Paul McGarry, la misma persona que realizó la autopsia del caso de la muerte de Adolph Archie y de otros polémicos casos. El doctor McGarry encontró marcas de pinchazos en el brazo de Kane Miseli, y a pesar del hecho de que los análisis no encontraron restos de drogas en su sangre, informó de que la causa de la muerte había sido una sobredosis. El juez de instrucción Minjar clasificó el caso como muerte accidental. Para Mike Miseli eso solo significaba una cosa: encubrimiento. Así que decidió investigarlo. Sí. ¿Era grave su caso de asma? Miseli se dirigió a Mary Howell, una abogada que había investigado otras muertes en las que la policía de Nueva Orleans había estado implicada. Intenta minimizar todo lo relacionado con el asma. El doctor McGarry ha trabajado muchos años para el doctor Minjar. ¿Sus autopsias, sus conclusiones, son un problema al que se enfrenta habitualmente? Sí, así es. Si sé que la autopsia la ha hecho el doctor McGarry y la víctima se encontraba detenida, pido automáticamente una segunda autopsia, ya que por la experiencia que tenemos, pensamos que el departamento no es de fiar. Y cuando realizamos esas segundas autopsias siempre descubrimos cosas sorprendentes. ¿Conoce a Mary Howell? Ah, sí. Ella dice que sistemáticamente, en muchos casos llevados por el doctor McGarry,
Las segundas autopsias demostraron que la causa de la muerte había sido, de hecho, otra diferente a la que él había determinado. Yo tengo que creer lo que dicen mis forenses. No podría hacer este trabajo si no les creyera totalmente. Al 100%, sin dudar. McGarry nunca me ha dado motivo alguno para no creerle. Pero sabemos que a pesar de sus declaraciones, el juez Minjar conoce perfectamente algunos errores graves en el trabajo del Dr. McGarry. Mike Miseli puso al descubierto uno de ellos al enviar el cadáver de su hija a Alabama para que lo examinara el Dr. James Lauritson, un médico forense independiente contratado por él. El médico forense encontró marcas de pinchazos en el brazo y llegó a la conclusión de que se trataba de una muerte relacionada con las drogas. Pero en realidad, todas eran señales de pinchazos terapéuticos, extracciones de sangre, vías intravenosas, ese tipo de cosas. Y de hecho, la causa de la muerte fue algo completamente distinto, sin relación alguna con el consumo de drogas. Yo examiné sus pulmones y se podía ver claramente que tenía los pulmones y las vías respiratorias completamente llenos de mucosa. A continuación, realicé un análisis microscópico de los tejidos que me confirmó el hecho de que se trataba de un caso muy grave, mortal de hecho, de asma bronquial. ¿Así de sencillo? Era así de sencillo. Cuando descubrió que la habían atado en la cama y que ella era asmática, ¿cuál fue su reacción? Tumbar a un asmático y atarlo durante un ataque agudo de asma es prácticamente lo mismo que condenarlo a muerte. Si no lo tratas médicamente y lo tumbas y lo atas, es casi seguro que morirá. En 2010, Miseli presentó una denuncia contra el sheriff y los ayudantes supuestamente implicados en la muerte de Kane. También denunció al Dr. McGarry, el médico forense del juez de instrucción Minjar. Ahora la han calificado como muerte natural. Con el juicio aún pendiente, el juez instructor Minjar revisó la autopsia de McGarry y cambió la causa de la muerte. Este es el aspecto que supuestamente tendrá el nuevo certificado de defunción. Y aunque hayan escrito mal asma, sabemos de lo que están hablando. Pero hasta la fecha, las autoridades de Nueva Orleans se han negado a abrir una investigación por la muerte de Kane Miseli. No hay ninguna razón por la que una familia tenga que pasar por esto. A mí me parece que ese médico forense y ese juez son unos encubridores. Solo encuentran lo que el departamento del sheriff quiere que encuentren. A pesar de nuestros repetidos intentos, el Dr. McGarry se ha negado a hablar con nosotros. Dr. McGarry, soy Lowell Berman. Llevo un par de días intentando hablar con usted. ¿Hablará con nosotros? ¿Entonces no quiere decir nada? Tras cambiar la causa de la muerte de Kane Miseli, el juez Minjar dejó de trabajar con el Dr. McGarry después de 30 años. Además de los casos Miseli, Glover y Archie, las conclusiones de autopsias independientes de otros casos en los que están implicadas las fuerzas del orden han cuestionado los hallazgos del juez Minjar. Eso es lo que algunos denuncian cuando dicen que usted colabora con las autoridades policiales, porque usted es un cargo electo con facturas políticas que pagar y ayuda a las autoridades policiales cuando están en apuros. Bueno, nosotros ayudamos a cualquiera que esté en apuros. A cualquiera, hasta cierto punto. Pero por supuesto, yo nunca infringiría la ley para ayudar a nadie. Eso está claro. Estas son cosas que tienen mala pinta cuando se informa sobre ellas, como lo hace usted. Pero yo ni siquiera sé quiénes son esas personas de las que está hablando. A petición del juez Minjar, le damos una lista con otros casos polémicos. Más tarde nos diría que todos los casos estaban bajo investigación y que no podía hacer declaraciones oficiales.
Los abogados de Nueva Orleans declaran que cuando se hace la autopsia a una víctima por disparos de la policía o a alguien que ha muerto estando detenido, disparos de la policía o detenidos, y la autopsia la ha practicado un médico forense de la oficina del juez instructor, siempre piden una segunda autopsia. Eso es algo lamentable, porque significa que sus casos no son creíbles. Yo siempre he pensado que el mejor amigo de las fuerzas del orden, especialmente en aquellos casos de tiroteos en los que están implicados la policía y otras fuerzas del orden, es una autopsia objetiva, honesta y bien ejecutada. Debido a la percepción de parcialidad y otros problemas que afectan a las investigaciones de crímenes en todo el país, la doctora Marcela Fierro colaboró recientemente en un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias. Su primera recomendación fue eliminar a los jueces de instrucción. Y no es una recomendación nueva. Es la cuarta vez que un estudio de ámbito nacional recomienda que las investigaciones forenses las lleven a cabo médicos, concretamente médicos especializados. No es una idea nueva. Es una cuestión de profesionalidad. No estoy en contra de los jueces de instrucción, estoy a favor de la profesionalidad. 3156 is a 37-year-old white female. She's last seen alive. Llevo más de 35 años trabajando como forense. Y aún me sorprende la cantidad de lugares que hay en este país que carecen de un sistema de investigación criminal eficiente. El doctor Ross Sumwalt de Nuevo México fue uno de los autores del estudio en el que se recomienda una regulación nacional y que todos los departamentos forenses del país sean inspeccionados y autorizados. Me sorprende que no se exija una acreditación para algo tan importante para nuestro gobierno como es la medicina forense legal. Para cualquier cosa se exige un título. Los hospitales tienen una autorización. Los barberos tienen un título. Cabría esperar que el sistema de investigación legal en casos de muerte se sometiera periódicamente a inspecciones para su homologación. Necesitamos una normativa nacional, porque existen muchas diferencias entre estados. Las agencias de investigación deberían estar dirigidas por un médico forense y no por un cargo electo para cumplir con las nuevas exigencias. Pero los jueces de instrucción dicen que la mayor parte de sus oficinas realizan un trabajo ejemplar, como la de Las Vegas. No me preocupa tanto quién dirige la oficina como su integridad, su experiencia profesional y su formación. La oficina de Las Vegas dirigida por Murphy fue el modelo para CSI. Fue el único juez instructor al que la Academia Nacional de las Ciencias invitó a testificar. Contribuyó con su testimonio al estudio de la Academia Nacional de las Ciencias. Sí. ¿Apoya sus recomendaciones? No enteramente. ¿Cuáles no aprueba? No estoy de acuerdo con la eliminación de la oficina del juez instructor. No se puede arreglar un tema complejo con una decisión tan drástica. ¿Una decisión drástica? ¿Quieren acabar con todos? Creo que lo que quieren decir es, acabemos con esto y sigamos en esta dirección. Hay un proverbio chino que dice, ten cuidado con lo que pides. Dudo que el sistema pudiera funcionar sin los jueces de instrucción. Lo primero es tener suficientes médicos forenses, y si no se tiene eso, todo el sistema se derrumba. Hay una demanda enorme y muy poca oferta. Se necesitarían al menos 1000 médicos forenses para realizar todas las investigaciones de este país. Pero según la Academia Nacional de las Ciencias, actualmente hay menos de la mitad en ejercicio. Durante muchos años, la financiación del sistema médico legal ha sido tan pobre que los sueldos no eran competitivos y las instalaciones eran pésimas. Según una investigación realizada hace unos años, el 10% de las oficinas no tenían un aparato de rayos X. Piénselo bien. Los rayos X son un aparato del siglo XIX. Un instrumento médico. ¿Y esas oficinas no tienen rayos X? Lo que quiero decir es que con instalaciones malas y salarios bajos no puedes atraer a los profesionales. Para reformar el sistema de investigación legal, según el estudio de la Academia Nacional, se requeriría el apoyo del gobierno federal.
En la actualidad, el gobierno de Estados Unidos no financia prácticamente ni a los forenses ni a los jueces de instrucción. Una de las subvenciones fue para que una oficina comprara una cámara frigorífica nueva, porque la que tenía se cerraba con una correa. Así de mal financiadas están. Yo mismo he trabajado en lo que era un antiguo garaje, con una sola bombilla colgando del techo. Una sola bombilla sobre mi mesa de autopsias. Hace mucho tiempo que nadie del gobierno federal se ocupa de la medicina forense. El condado de Los Ángeles tiene uno de los departamentos forenses más grandes y activos del país, pero como no dispone de recursos suficientes, solo investiga una parte de todas las muertes. Nos ocupamos aproximadamente de 20.000 muertes al año, pero solo es un pequeño porcentaje de todas las que se producen en el condado de Los Ángeles. Probablemente cada año hay entre 60 y 70.000 muertes. De forma que solo investigan 1 de cada 3 casos de muerte cada año. Correcto. De hecho, hay muchos homicidios de los que no tienen constancia. Correcto. Cuando solo ves 1 de cada 3 casos, las probabilidades de que se te escape un homicidio son muy altas. No tengo personal ni recursos suficientes para investigarlas, para responder de todas esas muertes. Apenas puedo con las que tengo ahora. Uno de los grupos de personas menos susceptibles de ser investigados es también uno de los más vulnerables, el de los ancianos. Tendemos a creer que solo porque alguien sea mayor, tiene que morir a causa de una enfermedad relacionada con la edad, a diferencia del resto. Pero, ¿qué es lo que los mata realmente? Hay que tener cautela con los mayores, cuidado. No siempre mueren por causas naturales. El 6 de noviembre de 2007 falleció Elmore Kitawer, de 80 años. Vivía aquí, en Silverado, una residencia asistida de alta categoría del condado de Los Ángeles. Según el certificado de defunción, murió por causas naturales. Dejó de respirar y el corazón le falló. Nadie denunció ninguna irregularidad. Es algo así como un código de honor. Me gustaría disponer del personal suficiente para investigar todas las muertes en las residencias. Están plagadas de riesgos potenciales. Pero si algo fuera mal en una de esas residencias, a menos que alguien lo denunciara, habría muchas probabilidades de que el caso pasara desapercibido sin que siquiera lo viera el juez instructor. El señor Kitawer fue enterrado, pero su familia recibió una llamada al día siguiente. Un informante anónimo afirmaba que el cuidador de Silverado lo había golpeado y habría muerto a consecuencia de la paliza. La única forma de saber si eso era verdad era exhumando el cadáver para hacerle una autopsia. Descubrieron multitud de lesiones. Encontraron golpes en la cara, en el pecho, en los brazos. De hecho, recurrimos a un experto en radiología, colaborador de la oficina del juez instructor. El señor Kitawer tenía 28 fracturas en las costillas. Tenía el esternón fracturado, una fractura de la laringe y los dedos rotos. ¿Los dedos rotos? Sí. Y las fracturas de los dedos no se debían a una caída. Estaban aplastados como un ladrillo. La lesión en la laringe tampoco fue producida por una caída. Según el forense, es más probable que fuera producto de la presión al intentar asfixiarle. Con los resultados de la autopsia, el fiscal del distrito citó a los empleados de Silverado que declararon que César Ulloa, uno de los cuidadores, golpeó al señor Kitawer. Una persona vio al señor Ulloa sentado encima del señor Kitawer a horcajadas, pocos días antes de su muerte. Le vieron poniéndole una colcha sobre la cabeza mientras le golpeaba en el tronco y en la cabeza. Por lo que cuenta, parece que los supervisores o alguien más debían saber qué es lo que estaba pasando. Alguien tendría que saberlo.
Cuando supimos lo que había sucedido, no lo podíamos creer. Pensábamos que ese cuidador era un trabajador modelo. Había recibido el premio al mejor cuidador del mes. Loren Schuck es el director de Silverado. ¿Dice que la residencia tiene un director médico? Sí. Imagino que hay médicos que visitan a los pacientes. Hay consulta médica y enfermeras tituladas a cualquier hora todos los días de la semana. Considerando el tipo de cuidados que, según usted, hay en Silverado, la atención al paciente y el hecho de que, como dice, haya enfermeras y un director médico, ¿cómo pudieron pasar desapercibidas las heridas en la cara y demás? No había muchas evidencias externas de heridas en el señor Kitawer. Él no podía hablar muy bien, así que no pudo contarnos su historia. El certificado de defunción del señor Kitawer tampoco contaba su historia, por la sencilla razón de que el médico que firmó su certificado de defunción no era su médico y nunca llegó a ver el cadáver. Eso es legal en California. Se nos escapan cosas porque no tenemos suficiente personal para investigarlas. Y el sistema de alerta, el código de honor ya no funciona. Solo gracias a la autopsia del señor Kitawer pudo conocerse la verdad. Y como resultado el señor Ulloa fue condenado por tortura y sentenciado a cadena perpetua. Si no hubiéramos exhumado el cadáver del señor Kitawer, no podríamos haber hecho nada. La autopsia llevó a todo lo demás. Una investigación competente no solo conduce a la detención de los criminales, también puede salvar miles de vidas. Los médicos forenses han detectado un ataque terrorista con anthrax, cunas defectuosas que matan bebés y enfermedades infecciosas mortales. Es importante tener un sistema de investigación eficiente y de calidad. De lo contrario, te arriesgas a padecer una epidemia fuera de control o a no identificar riesgos para la comunidad a causa de las toxinas o de la contaminación medioambiental. Creo que la medicina forense es una medida de protección para cualquier comunidad. Y costaría aproximadamente entre $2,25 y $2,50 por persona al año, que es seguramente menos de lo que pagas por una Coca-Cola en el cine. Y ese es, en estos momentos, el precio aproximado de una buena oficina médico-forense. Los economistas consideran un bien público las autopsias y la medicina forense, al igual que un departamento de bomberos, porque las autopsias salvan vidas, además de resolver crímenes. Pero a diferencia del departamento de bomberos, los ciudadanos no son conscientes de su valor. No hay llamadas a la protesta popular por las investigaciones legales en caso de muerte en este país. La gente no se manifiesta, no protesta porque los médicos forenses o los jueces de instrucción no estén haciendo su trabajo. Creo que mucha gente solo se da cuenta de esto cuando le afecta personalmente. Cuando un miembro de su familia muere violentamente y quiere saber qué ha pasado, y cuando consigue buenas respuestas a sus preguntas, lo agradece. Si no consigue buenas respuestas, no puede ir a ninguna parte a buscarlas. Tiene que conformarse con lo que hay. En ese caso, creo que debí cometer un desliz. ¿Recuerdan al doctor Thomas Gill, que fue preparado para ese caso de asesinato en California y más tarde calificado como médico forense incompetente por la abogacía del estado de California? Un año después del juicio, abandonó California para hacer autopsias en Kansas City, Missouri. El doctor Gill volvió a ser noticia en Kansas City. Una segunda autopsia independiente demostró que un hombre que según él se había suicidado había muerto debido a las heridas sufridas en un accidente de tráfico. El Dr. Gill declaró a un canal de televisión que los errores suceden. A veces, aunque nos esforzamos, aparece una información nueva que nos obliga a corregir cosas. Finalmente el Dr. Gill abandonó Kansas City. Fue entonces cuando hizo el movimiento más asombroso de su carrera.
Buenos días, oficina del Dr. Gill. Descubrimos que el Dr. Gill había vuelto al norte de California y que hacía autopsias para la misma compañía con la que había trabajado en el pasado, el Grupo Médico Forense. Puede que haya tenido problemas en el pasado con la bebida, pero ya lo ha superado. El Dr. Josselson es uno de los propietarios del Grupo Médico Forense. ¿El Dr. Gill es un buen forense? Sí. ¿Y cree que hizo bien su trabajo en el condado de Sonoma? Así lo creo. Se demostró que ese caso se vino abajo en parte porque él fue preparado para dar respuestas falsas en su declaración. Lo sé. ¿No ha leído el informe de la Abogacía del Estado? No, ni siquiera sabía que existiera. ¿Ha visto alguna vez esas cintas? Son de acceso público. Se ve lo que pasaba en aquellas sesiones, los temas que trataban. Me contaron lo que pasó, sí. Pero no las ha visto personalmente. No las he visto. ¿Y Grupo Médico Forense no las ha estudiado? No. Ni los expedientes de Kansas City. No los he estudiado. Así que lo volvieron a contratar, pero no está seguro de por qué. Intento encontrarle sentido. Por lo que nos han contado, no es solo que él no dijera la verdad. En realidad sabía muy bien lo que hacía. Lo único que puedo decir es que cuando le he observado y he leído sus informes, es muy competente y creo que es un buen médico forense. ¿Ustedes tienen algún control de calidad? ¿De alguien controla su trabajo? No todas las jurisdicciones lo hacen. Solo algunas lo hacen. ¿En los lugares para los que trabajan alguien controla su trabajo? Sí. Pero no en todos. Exacto. Entonces no existe ningún control. No existe. Si un juez instructor que ha contratado su empresa decidiera que no quiere al Dr. Gill, ¿le enviaría a otra persona? ¿Es así como funciona? Sí. Él ya nunca va a Sonoma. Pero el Grupo Médico Forense hace autopsias para otros 14 condados de California. Y los registros públicos nos permitieron comprobar que el Dr. Gill practicaba autopsias en uno de ellos, el condado de Yolo, cerca de Sacramento. Pese a rechazar numerosas peticiones para entrevistarle, el Dr. Gill nos envió una carta en la que contaba que desde que había regresado a California nadie había cuestionado la calidad de su trabajo. El Grupo Médico Forense trabaja en el norte de California para jueces de instrucción electos que también son sheriffs. El del condado de Yolo es Ed Prieto. ¿Revisa los historiales de los forenses que trabajan aquí? Verificamos sus historiales para asegurarnos de que no tengan antecedentes o que no hayan estado implicados en actividades delictivas. Nos aseguramos de que sus títulos son válidos y de que tengan buenas referencias. Sí, lo hacemos. Porque hemos encontrado el nombre del Dr. Gill y él ha tenido problemas graves por todo Estados Unidos. ¿De verdad? En 2006, tras un caso en el que estuvo implicado en el condado de Sonoma, la Abogacía del Estado concluyó, bueno, le dedican todo un capítulo. Puedo dárselo. Le llama forense incompetente. La primera noticia que tengo. No lo sabía y creo que me ha alertado de algo para lo que dependo siempre de los expertos. Y a veces los expertos no te dan la información correcta. Así que creo que lo investigaré a fondo. Tras la entrevista, el sheriff y juez de instrucción Prieto pidió al Grupo Médico Forense que no volviera a enviar al Dr. Gill al condado de Yolo. Poco después, el Grupo Médico Forense nos envió una carta diciendo que el Dr. Gill ya no trabajaba para ellos porque no había suficiente volumen de trabajo para mantenerlo como trabajador a tiempo completo. Poco antes de la emisión de este programa, el Dr. Gill nos contó que estaba buscando un nuevo trabajo. ¿Y recuerdan al Dr. Paul McGarry, el médico forense de Nueva Orleans que dejó de trabajar para el juez Minyard? El Dr. McGarry nunca dejó de trabajar. Sigue haciendo autopsias para jueces de instrucción muy cerca, en Mississippi. Puedes conseguir un trabajo en la oficina del médico forense, en la oficina del juez instructor, en muchos lugares, porque al organismo político del que depende no le importa. Tienen un presupuesto y van a contratar a alguien. Van a cubrir la vacante y si la persona no está cualificada, bueno, es igual. El problema es que los poderosos están satisfechos con los servicios que prestamos. Cuando los poderosos que controlan el dinero están satisfechos con los servicios que les das, no te van a cambiar.
Bien, el otro problema es, y quiero que escriba esto en mayúsculas enormes en la pantalla, es que los muertos no votan. Punto. Los muertos no votan. Si los muertos votaran, yo sería elegido gobernador o presidente o algo así.